4, 3 y 9. Nos ponemos de pie. Todas las promesas. La primera. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para siempre en Él, haz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán los refuerzos a nuestra vida terrena. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Oremos, hermanos. Padre celestial, que por los cielos damos gracias, Señor, por estar en tu casa otra vez. Señor, te pido que bendigas todo lo que pasa en este servicio y todo lo que pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver en la página 510. 5 meses. Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Ya que el camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Amén, hermanos. Buenas tardes, gracias otra vez por su presencia y gracias por estar aquí esta noche. Y la gente está en línea y gracias por ustedes también. Tenemos una cosa para pensar, una cosa para recordar en Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. La palabra nos dice que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay sorpresa con Dios. Dios está bueno con nosotros y estamos aquí y para predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, para construir nuestra fe, para edificarnos con Él.
¿Y qué dice Romanos 10:17? Hace que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa la palabra de Dios para nosotros, para ayudarnos a tener una fe más grande, más fuerte, especialmente hoy en día, cuando necesitamos más fe, amén, en el mundo, amén. Oren uno por otro, oren por la familia González y otras familias, y muchas familias están en casa y no es posible para salir, especialmente mañana a las 12 por la noche, no es posible después a salir a la casa. Entonces oren especialmente por cada persona. Y si necesita ayuda, necesita algo, por favor, contáctanos nosotros, contáctanos y por favor, darnos un mensaje o llame otro cuando necesita algo. Porque eso estamos pasando por tiempos de que nunca tienen la clave, amén, o tiene todas las respuestas en este tiempo, pero Dios sabe todo, amén, y Él está en control, sí, y Dios está con nosotros, amén, amén, Dios le bendiga. Ok, ahora vamos a ver la página 92, nos ponemos de pie, cantando las tres estrofas. Amén. Posiblemente tiene la pregunta, ¿por qué recibes una ofrenda? Eso es parte de nuestra adoración. Y si cuando hay gente aquí en la casa de Dios, vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y esto es un recordatorio también por ustedes que están en casa y para recuerden sus diezmos y sus ofrendas para Dios. Amén. Amén. Y hermano Rodríguez, por favor, ora por la ofrenda. Padre Santo, Divino Creador, te damos las gracias, Padre mío, porque nos tienes aquí presentes, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú todo lo tienes en control, Padre mío. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios justo y verdadero. En este momento te pido, Padre mío, que bendigas la ofrenda que vamos a levantar en tu nombre y que la misma sea usada con sabiduría para los bienes de la iglesia. En tu nombre santo todos lo rogamos, Señor. Amén. Amén.
Ok, ahora vamos en la página 241, 241, la cruz de Jesús. Nos ponemos de pie, dando las 3 estrofas. Segunda Crónicas, capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a mirar aquí en versículo 13. Segunda Crónicas, capítulo 7, en su Biblia, versículo 13. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, y si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos, hermanos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, tu pueblo aquí, y por favor habla nuestros corazones, y por favor sana nuestra tierra aquí. Y ayuda a la gente que necesita ayuda en este momento, toca los corazones, y ayúdanos y cámbianos,
durante estos tiempos difíciles. Oremos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Segunda Crónicas, en su Biblia. Aunque que nuestro país tiene un gran necesidad hoy en día, en este momento, también tendríamos que admitir que la situación espiritual, moral y familiar en nuestro país necesita un avivamiento. Y Dios nos da lo mismo que ayudará a nuestro país. Y tenemos la Biblia, y gracias a Dios por la Biblia. Amén. Y ahora, algunos de la gente que han venido aquí de otros países, y qué bendición es eso. Y desde que has estado aquí, has visto cambiar nuestro país, y a veces podemos echar un vistazo a los problemas de nuestra nación y pensar que no hay mucho que podamos hacer para cambiarlo. Y no podemos cambiarlo, solo Dios puede hacerlo. ¿Sí? Sin la ayuda de Dios, todo está en vano. Pero Dios usa, y gracias a Dios, Dios usa a su pueblo, y Dios quiere ayudarnos. Él quiere que le busquemos ayuda de Él. Y si Dios nos va a ayudar, debemos comenzar con una evaluación honesta de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y como cristianos, hermanos, podemos hacer una diferencia para nuestro país, nuestra tierra. Y Dios tiene un plan para el avivamiento de Salmuera, para superar el situación en que estamos, que aquí estamos. Y el plan de Dios está escrito aquí mismo para nosotros. Y en 2 Crónicas, David quiere edificar el templo para la nación de Jerusalén. Y sabemos que
a David no le fue permitido debido al pecado en su vida, pero David se le permitió preparar los materiales para el templo. El hijo de David, Salomón, supervisó la construcción, la edificación del templo, y durante la semana de dedicación del templo el Señor apareció a Salomón y le dijo una promesa para la nación enferma del pecado. Y tenemos la misma promesa disponible para nosotros hoy en día. Y como cristianos individuales todavía podemos hacer una diferencia para nuestro país. Número uno, hermanos, necesitamos buscar el avivamiento personalmente. Como individuos necesitamos avivamiento. El avivamiento es una invasión del cielo y que trae una conciencia consciente de Dios. El avivamiento nacional es realmente nada más que una colección de avivamientos individuales. Y cantamos himnos, ¿sí? Y que nos enseña nuestra responsabilidad como individuo de vivir santo ante Dios. Y como personas salvadas, Él está presente en todo momento. Y la pregunta es, ¿vivimos en su presencia? Y la solución a los problemas de nuestro país es muy personal y debe tomarse personalmente. Mire conmigo en algunas cosas. Número uno, aquí en versículo 14, la Biblia nos dice, mi pueblo. Eso es mi gente, mi pueblo. Y la segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos enseña que hay algunas personas que pertenecen a Dios y otros que no pertenecen a Dios. Y la teoría de que todo el mundo es un hijo de Dios simplemente no es verdad. Así es. Es una terminología religiosa y no es bíblicamente exacta. Miren conmigo, hermanos, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Yes, amén. La misma necesidad que tenemos hoy en día siempre existe. Aquí en Juan capítulo 8, miren versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de nuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es para decir, no solamente porque estamos en existencia, que somos hijos de Dios. No, necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal para ser un hijo de Dios. Y solo aquellos que conocen a Jesús como Salvador son en realidad el pueblo de Dios. Entonces Dios está mirando a su pueblo para volverse hacia Él y para que el avivamiento comienza en nuestra nación, en nuestro país. Entonces Él dice aquí, mi pueblo. Eso es número uno. Pero número dos, mi nombre. Hay mucha gente que quieren decir que ellos son hijos de Dios, pero ¿quién es su Dios? Amén. Él dice, mi gente, mi pueblo, y por mi nombre. Miren aquí, si se humillare mi pueblo, es una condición sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, en el momento en que Dios le dio a Salomón promesa de avivamiento, la nación judía fue llamada por el nombre de Dios. Desde el primer siglo, las personas que nombraron el nombre de Dios se llamaban cristianos. ¿Por qué? Miren conmigo, hermanos, en Hechos. Miren Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y estamos mirando aquí en versículo 26. Hechos 11, 26.
La Biblia nos dice aquí en versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y porque ellos imitaron Cristo, entonces se llaman los cristianos. Entonces, si vamos a hacer una diferencia en nuestro país, a llevar a nuestro país a un avivamiento, sería una gran cosa para aquellos que nos conocen más a saber que la forma en que vivimos. Seguimos a Jesús. Número uno, necesitamos buscar el avivamiento personal. Número dos, necesitamos buscar la renovación en oración. Necesitamos tomar más tiempo en oración. Un avivamiento personal proviene de un cristiano que tiene tiempo a solas con Dios en la oración. Muchas batallas se ganan a través de la oración personal. Y en nuestro texto aquí en 2 Crónicas nos humillamos. Nos humillamos. Así se humillare mi pueblo. Y entonces la humildad no es natural. Amén. Y si vamos a ser renovados por medio de la oración, tendremos que humillarnos para tener el espíritu correcto y la actitud hacia la oración. Miren conmigo, hermanos, en 1 Pedro. En 1 Pedro, capítulo 5. En 1 Pedro, capítulo 5. Y vamos a mirar aquí en versículo, vamos a mirar en versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, versículo 5, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revistos de ¿qué? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la presencia de Dios no es con gente orgullosa, es con los humildes. Y Dios busca que nuestros corazones estén dispuestos a conocer la necesidad de Él en nuestras vidas. Y Dios busca un corazón que depende de Él. Miren conmigo, hermanos, Proverbios. En Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 6. Miren aquí en las cosas de que Jehová aborrece. Miren aquí en Proverbios 6. Miren versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos y para correr al mal, el testigo falso, el que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, por eso, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Eso es para decir la palabra de Dios. Y la primera cosa en la lista de pecados de que Dios odia es el orgullo. Dios está buscando gente humilde. Y miren también en Salmo 34. Salmo 34. Y vamos a mirar en versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eso es otra palabra. Y salva a los contritos de espíritu. Entonces esto es la condición de nuestros corazones. Entonces, número 1, nos humillamos
a nosotros mismos. Y número 2, nos tomamos tiempo para orar. La oración es lo que mueve la mano de Dios en nuestras vidas. La oración no es natural, necesitamos a tener más disciplina y debe ser natural, pero requiere disciplina. Miren conmigo, hermanos, en Lucas 18. Lucas 18. En Lucas 18, miren en versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, pues, ¿por qué? Porque esta viuda me es molesta, y le dejaré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios hará justicia? Y sus escogidos que claman a él día y noche, ¿ese tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, esto es una parábola que nos enseña que la humildad es importante en nuestras vidas de oración. Y la Biblia nos enseña que si no oramos, desmayaremos. Y el ejemplo aquí es que haremos las cosas con nuestras propias fuerzas y por eso volveremos débiles. Y la oración honesta implica apartarnos de nuestros pecados. Es parte de lo que Dios espera de su pueblo para llevar el avivamiento al corazón del cristiano. Miren conmigo, hermanos, en un versículo aquí, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a mirar aquí en versículo 19. Apocalipsis 3, en versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y que arrepentente. Entonces Dios quiere que su pueblo esté en llamas por él. Entonces todos necesitamos avivamiento. El avivamiento es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Y nada más, cambia su corazón, cambia su mente en las cosas que no están correctas en nuestras vidas. Y necesitas estar dispuesto a cambiar de opinión cada vez que el Señor conoce o condene tu corazón. Y cuando Dios señala el pecado en nuestras vidas, necesitamos estar listos para confesar ese pecado y apartarnos de él. Entonces, número 1, nos humillamos a nosotros mismos. Número 2, nos tomamos tiempo para orar. La oración es un ataque al cuerpo. Entonces, esto es para decir, número 1, busque el avivamiento personal. Busque la renovación de nuestra vida de oración. Y busque, número 3, restauración poderosa. Entonces, recuerda que la palabra de Dios está llena de promesas. Hay mucha gente que necesita aprender hoy en día las promesas de Dios, especialmente cuando queremos hacer decisiones. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué significa la palabra de Dios sobre mi decisión? O yo necesito hacer decisiones
yo necesito la sabiduría de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces recuerda que la palabra de Dios está llena de promesas, y toda promesa que Dios hace es verdadera. Amén. Y cada promesa que Dios hace hará en nuestras vidas. El problema viene cuando no seguimos las condiciones que Él ha escrito en la Biblia para nosotros. La promesa del avivamiento viene con condiciones también. El problema nunca ha estado con Dios, ¿saben? El problema está con nosotros. El problema y la responsabilidad siempre ha estado con el hombre, con el pueblo de Dios. Una de las características de Dios es que Él nunca cambia. Yo mencioné eso en la mañana de hoy. Tenemos que humillarnos, tenemos que llamar a Dios en oración, tenemos que abandonar nuestros pecados. Entonces Dios responderá, y Dios solo puede hacer su parte una vez que hayamos cumplido sus requisitos, sus condiciones. Miren conmigo, hermanos, en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, eso es una promesa increíble de la palabra de Dios. Y necesitamos recordar eso. Que cuando estamos en pruebas, en luchas, en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, necesitamos recordar ese versículo. Miren conmigo 33, Jeremías capítulo 33, y miren versículo 3 conmigo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas y que tú no conoces. Eso es una promesa de Dios, pero nuestra responsabilidad es clamar a Él. Y Él va a responder y va a enseñarnos cosas que más grandes. Y entonces eso es para decir, no es posible imaginar cosas como eso. Pero es una promesa de Dios, hermanos. Y Jeremías sabía eso en su propia vida. Y él sabe la necesidad de oración. Entonces, por eso, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y gracias a Dios por la promesa de la palabra. Nuestra responsabilidad es tener fe en sus promesas y en su palabra, cumplir sus requisitos para el avivamiento. Entonces las promesas del avivamiento de Dios son condicionales. Miren otra vez en nuestro texto, en 2 Crónicas, capítulo 7. Aquí en versículo 14, si se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es la oración de nuestro país hoy en día, ¿sí o no? Pero hay condiciones, ¿sí? Y cada persona necesitamos cumplir nuestra responsabilidad en nuestras responsabilidades, y necesitamos cumplir nuestra responsabilidad para ver verdadera en nuestras vidas. Es una promesa. Y solo después de que hagamos lo que Él ha mandado, Él trabajará para traer el avivamiento que necesitamos y sanar la tierra. Mire conmigo 3 cosas y lo haremos. Número 1, Dios oirá. Debemos estar agradecidos de que Dios oiga nuestras oraciones, hermanos. Y comparé eso con los dioses falsos de que tantos adoran hoy en día. Es decir, la gente tiene un vacío en sus vidas espirituales y que están tratando de llenar con todo, excepto la verdad de la palabra de Dios. Y lo mismo ocurre con el Hijo de Dios hoy. Y nuestras vidas están tan llenas de gente que no tenemos más espacio para las cosas de Dios.
Hoy en día, ellos tienen mucho espacio. Sí, sí. Amén. Hay mucho, porque las vidas hoy en día son vacíos. Y no tiene su trabajo, no tiene sus deportes. Amén. Y no tiene cosas sociales. Amén. Y todo tiene su televisión, su sofá y nada más. Una siesta. Amén. Nada más. Y hermanos, hoy en día esto es un buen tiempo para Dios, para traer avivamiento para nosotros. Pero hay condiciones. Sí, Señor. Y por eso tenemos la responsabilidad. Entonces Dios hubiera. Amén. Y la gente tiene problemas hoy en día, pero tenemos las respuestas. Nuestras vidas están tan llenas de las promesas de Dios, necesitamos compartirlos con los demás. Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Número 1, Dios oirá. Número 2, la promesa de Dios, Dios sanará. Sanará. Yes, amén. Entonces vivimos, hermanos, en un país que está construyendo prisiones, cárceles, más rápido que estamos construyendo iglesias. En nuestro país necesita curación para sanar. Amén. Y un país que tiene las cuestiones morales y que la nuestra tiene, necesita sanar. Amén. Y si la gente quiere hacer decisiones, ¿es posible para un hombre a casar un hombre o una mujer a casar con un... ¿Qué tipo de cuestión es? Come on. Amén. Hoy en día? Y la gente en la iglesia está pensando lo mismo. Si necesita ir a la iglesia, necesita leer mi Biblia, necesita tomar tiempo a orar. Sí, por supuesto, la respuesta es sí. Amén. Pero eso es porque no hay avivamiento hoy en día. Pero es un buen tiempo, como mencioné en la mañana de hoy. Un país que tiene las cuestiones morales y que la nuestra necesita sanar. Y cuando un cristiano ha confesado el pecado en sus vidas, necesitan sanidad. Aquí están las cosas de que un cristiano que quiere el avivamiento en sus vidas necesita mirar. Número 1, hay una lista. Amén. ¿Están listos? Amén. Confiese el pecado que usted conoce. A su vez del pecado que usted conoce. Orar todos los días. Lea su Biblia todos los días. Y después de este virus, asista a la escuela dominical. Amén. Tenemos buenos maestros aquí. Y deja de dar excusas. ¿Y qué necesita para compartir el Evangelio hoy en día? Hay folletos abajo. Tenemos muchos folletos. Sí. Y tú tienes su Biblia. Y tú tienes gente en su vida que son incrédulos, ¿sí o no? Entonces ellos necesitan el Evangelio. Y deja de dar excusas. Asista al servicio de la mañana y por supuesto la tarde y miércoles. Es diferente ahora, sí yo sé. Pero gracias a Dios por el internet. Amén. Y vamos a usarlo por lo bueno. Amén. Y gracias a Dios. Entonces, asiste a los servicios todos los días. Y otra vez, deja de dar excusas. Amén. Deja de dar excusas. Asiste al servicio por los miércoles, por la noche, con su familia. Junte su familia en su casa. Amén. Y miren, en línea. Entonces es posible. Deja de dar excusas. Entonces no tenemos reuniones de ganar almas hoy, sábado y jueves, pero está bien a ganar almas. No posiblemente toca todas las puertas, pero toma tiempo a compartir el Evangelio donde está, en la tienda, amén, en la bandería, en la panadería, amén, y posiblemente cuando pasa tiempo en la taquería. Y hay oportunidades que tenemos, ¿sí? Entonces, deja de dar excusas y proteja en este tiempo. Cada día, por supuesto, pero especialmente en este tiempo, proteja su testimonio. Por favor, proteja su testimonio y deja de dar excusas. Y mira lo que dices, mira lo que haces,
Mire cómo te ves. Sí, sí. Mire quiénes son tus amigos y deja de dar excusas. Amén. 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 Dios está esperando a su pueblo para tener razón con Él y no el mundo. Número uno, Dios oirá. Dios sanará. Dios perdonará. Miren conmigo, hermanos, en Salmo 86. Salmo 86. Y miren conmigo versículo 5. Miren versículo 1. 86:1. Salmo 86:1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piedoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, y que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Mira el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno Yes. Amén. y perdonador, Amén. y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Entonces, hermanos, no importa lo que hayas hecho, ¿sí? No importa dónde estás en la vida. Y si te arrepenties y te vuelvas hacia Dios, Dios perdonará. Recuerda quién es. Miren Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 tenemos esta carta a los pastores allá en Efeso. Y miren aquí en versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, miren versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón está disponible para nosotros a través de las riquezas de la gracia de Dios y que han sido comparadas por la sangre de Jesucristo. Y el perdón viene cuando el pueblo de Dios se vuelve hacia Él. Y nunca habrá avivamiento hasta que aceptamos el perdón a Dios por nuestros pecados. Nuevamente, hermanos, Salmo 85. Salmo 85. Y miren aquí en el versículo 6. No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestro país? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra familia? Usted puede humillarse, Amén. orar, Amén. buscar el rostro de Dios, Señor, y convertir el pecado en el pecado de su vida. Y mire, Dios dice entonces, yo sano su tierra. Y podemos tener avivamiento, podemos tenerlo ahora, ¿sí? Y podemos hacer una diferencia en nuestro país. Miren conmigo nuevamente en la segunda Crónicas. Y miren aquí en versículo
Segundo Crónicas, capítulo 7 y versículo 14 nuevamente. Y se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré, y buscaré mi rostro. Y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y si eres todas las cosas que yo te he mandado, y guardaréis mis estatutos. Amén. Y mis decretos. Y yo conformaré el trono de tu reino, y como pacte con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros volveréis y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y serviréis dioses ajenos y los adoraréis, o yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, y la arrojaré de mi presencia, y la pondré por ¿qué? Burla, y escarnio de todos los pueblos. Entonces es un ejemplo, hermanos. Hay dos lados aquí. Que tenemos la necesidad para orar. Número uno, para humillarnos, pero después a orar, porque Dios quiere sanar nuestra tierra. Pero esto es después, hermanos. Después tenemos dos decisiones. Número uno, es posible humillarnos y orar, o es posible continuar en el mismo camino. Nuestra responsabilidad es orar y buscar a Dios para avivamiento. Y Él quiere sanar nuestra tierra. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias nuevamente por su ayuda. Gracias por tu pueblo aquí. Y gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos a buscar tu rostro y oren. Por favor, ayúdanos a buscar su perdona en nuestras vidas. Ayúdanos, ayuda a la gente a alcanzar a los demás y compartir el Evangelio en toda oportunidad que tenemos. Por favor, abrir nuestros ojos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.